Hola, tengo 24 años, soy mujer y estoy comenzando mi carrera como abogada. Recientemente, mi padre me pidió ayuda, pero tuve que rechazarlo y ahora mi familia me odia por eso. El contexto es que mi padre cortó relaciones conmigo hace unos meses después de llamarme, y cito, mentalmente inestable y celosa, por algo que ni siquiera hice. Mi madrastra, quien es la peor persona del mundo, me acusó de empujarla por las escaleras cuando estaba embarazada en su baby shower. No sé por qué lo hizo, probablemente solo porque me odia y quiere que todos me odien a mí también. Bueno, tuvo éxito en ese plan y logró que mi padre me odie, aunque no puedo decir exactamente que no haya contribuido a que eso fuera creíble para él. Mi madrastra, Vicky, de 40 años, mujer, y mi padre, de 48 años, hombre, se casaron hace 10 años después de salir durante 2 años, por lo que la conozco desde hace casi 12 años. Siempre ha intentado hacer mi vida tan miserable como puede. Sinceramente, no sé por qué me odia tanto, porque desde el primer momento en que nos conocimos, a ella no le gusté. Ni siquiera le di una razón para no gustarle en ese momento, solo tenía 12 años. Pero siempre tenía problemas de actitud y era abiertamente desagradable conmigo cuando mi padre no estaba cerca. Así que aprendí a odiarla también, porque solo tenía 12 años y no veía ninguna razón por la cual un adulto completo actuara de esa manera conmigo. Estaba acostumbrada a que los adultos confiaran en mí porque era realmente una buena niña. Tenía buenas calificaciones y me comportaba bien con todos, incluso con Vicky. Intenté ser amable con ella todo el tiempo que pude. Sin embargo, en un punto me di cuenta de que, sin importar lo amable que fuera con ella nunca iba a extenderme la misma cortesía. Así que empecé a tratarla de la misma manera en que ella me trataba. Si me hablaba groseramente, me aseguraba de responderle con un tono aún peor. Si decía algo que no me gustaba sobre mi apariencia o cualquier otra cosa, me aseguraba de comentar también sobre su apariencia o personalidad. Pero cada vez que mi padre estaba presente, solo me decía que parara, pero nunca decía una palabra a Vicky. Yo era literalmente la única persona que era reprendida y varias veces incluso me castigaron por lo que le había dicho a Vicky, solo en respuesta a lo que ella me había dicho. Yo nunca empezaba las peleas, pero de alguna manera siempre era mi culpa. Me parecía muy injusto, pero tenía que lidiar con ello porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Mi madre nunca estuvo en la imagen, renunció a sus derechos cuando era pequeña y mi padre ha sido mi único padre toda mi vida, incluso antes de que llegara Vicky. Él tuvo algunas novias antes que ella, pero todas fueron amables conmigo. Desafortunadamente, él no se tomaba en serio a ninguna de ellas, así que no terminó con ninguna. Siendo honesta, tampoco se tomaba en serio a mí. Sentía que era más como un proyecto secundario para él porque la mayor parte del tiempo terminaba quedándome en casa con niñeras o tal vez con mi abuela. Nunca estuvo mucho en mi vida cuando era niña e incluso a medida que crecía, no pude desarrollar una conexión con mi padre porque o estaba ausente de mi vida o simplemente no estaba interesado. Nunca apareció en ninguno de mis eventos cuando era niña y eso me dejaba decepcionada cada vez. Pero afortunadamente tenía a mi abuela y ella siempre intentaba estar allí para mí. La perdí un par de años después en la secundaria y estuve muy triste por mucho tiempo. Sentí que había perdido a mi única familia porque en ese momento vivía con mi padre y Vicky, y fue una pesadilla, siendo honesta. Ella se volvió aún más desagradable después de casarse con mi padre, ahora que sabía que no iba a ninguna parte y mi papá siempre iba a ponerla a ella primero. Después de que se casó, ella comenzó a venir por mí aún más. Ella era grosera conmigo y hacía todo tipo de comentarios desagradables sobre mí, y se esperaba que yo lidiara con eso en silencio. Cada vez que intentaba discutir con ella o decirle que se callara, mi papá me regañaba y me decía que no se me permitía hablarle. Después de que mi abuela falleció, Vicky comenzó a hacer comentarios aún peores. Me provocaba y decía que ahora que no tenía nadie que me defendiera, iba a estar jodida. Era cierto, por eso me dolía aún más. Ella me dijo que se aseguraría de que mi papá me echara de la casa antes de que tuviera la oportunidad de aprovecharme de él y exigirle que pagara mi matrícula universitaria, y que ella usaría todo ese dinero para comprarse algo bonito, porque sería más útil que enviarme a la universidad, ya que yo era un idiota. Esa parte ni siquiera era cierta, porque era una estudiante sobresaliente y sabía que ella solo intentaba sacarme de quicio, pero siempre me molestaba. Era un ciclo horrible. Ella decía algo realmente cruel, yo me enfadaba muchísimo y le decía algo para contraatacar, y luego mi papá me castigaba, incluso cuando intentaba advertirle que ella solo estaba interesada en su dinero, él no me creía y me decía que solo estaba siendo territorial con él y que no lo apreciaba. Era tan frustrante y una vez simplemente exploté. Había pasado aproximadamente 1 año y medio desde que mi abuela falleció y Vicky había estado haciendo los peores comentarios. Un día, cuando regresé a casa después de la escuela, ya había tenido un día muy malo porque alguien había derramado algo en mi ropa. No fue algo que hicieron a propósito, pero arruinó mi atuendo. También tenía un terrible dolor de cabeza ese día y ya estaba muy enfadada por cómo iba resultando mi día. En lugar de dejarme en paz, Vicky hizo algunos comentarios sarcásticos.
No recuerdo exactamente qué fue, pero lo siguiente que supe fue que estaba encima de ella intentando golpearla. La única ventaja que tenía era que la había tomado desprevenida, estaba completamente sorprendida, así que pude saltar sobre ella y sujetarla en el suelo, pero una vez que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, cambió las tornas y tuvimos una pelea física realmente mala. Admito que fue realmente psicópata y estúpido de mi parte iniciar esa pelea sabiendo que ella era mucho más grande que yo. En ese momento era muy delgada y no había manera de que pudiera enfrentarla por mi cuenta. Ella logró quitarme de encima, pero yo seguía gritando tan fuerte que ella me empujó a la habitación y me encerró allí durante horas. Solo me dejaron salir de esa habitación cuando mi papá regresó a casa del trabajo, y ella ni siquiera se había molestado en llamar a mi papá para alertarlo antes. Él regresó alrededor de la tarde, a su hora habitual, así que creo que pasé alrededor de 4 o 5 horas dentro del cuarto de almacenamiento. Solo tenía una ventana y era una habitación realmente pequeña y abarrotada debido a todo lo que había allí dentro. Recuerdo golpear la puerta periódicamente, suplicándole que me dejara salir y prometiéndole que no la atacaría de nuevo, ni ahora ni nunca. Soy bastante claustrofóbica, así que eso fue una pesadilla total para mí, pero ella simplemente me ignoró y yo me quedé dentro llorando y suplicándole que me dejara salir, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Después de que mi papá regresó a casa, me dejaron salir y ambos estaban bastante enfadados. Mi papá incluso me dijo que me iba a enviar lejos y amenazó con denunciarme a las autoridades por lo que había hecho. Estaba miserable y tuve que rogarles que no hicieran nada de ese tipo y me permitieran quedarme con ellos. Les prometí que nunca haría algo así y que siempre me comportaría bien. Vicky estaba bastante satisfecha consigo misma, aunque ella fue la atacada, pero al menos esto le dio una excusa para culparme. Después de ese incidente, tuve que cumplir mi palabra y mantener un buen comportamiento, incluso cuando Vicky hacía comentarios sobre mí e intentaba provocarme. Simplemente tenía que callar y lidiar con ello porque sabía que si intentaba hablar con ella, habría consecuencias graves y no estaba preparada para eso. También realmente quería que mi papá pagara mi educación universitaria. No podía arriesgarme porque no tenía otra familia que pudiera hacerlo por mí. Tenía algunos amigos, pero no iba a rogarle dinero a nadie y pedir un préstamo estudiantil también requeriría el apoyo de mis padres. Esa fue la razón por la que me quedé con ellos y decidí no tratar de vengarme de Vicky, sin importar lo que hiciera. Fue muy difícil dadas las circunstancias, pero sabía que tenía que superarlo de alguna manera. Me consolaba a mí misma recordando que estaría en la universidad en un par de años y luego no tendría que lidiar con ella. Así que, eventualmente, después de graduarme de la escuela secundaria, dejé mi hogar para ir a la universidad y todo mi trabajo duro valió la pena. Mi papá acordó pagar mi educación universitaria, lo cual definitivamente no era algo que Vicky quisiera, pero mi papá dijo que solo pagaba mi educación universitaria porque para él era una inversión y si tenía éxito, él recuperaría el dinero. Sabía que iba a estudiar Derecho y los abogados ganaban bastante bien, así que no se preocupaba porque pudiera encontrar trabajo y pagarle el dinero en algún momento. Le dije que le devolvería el dinero, pero afortunadamente no lo puso por escrito y si no está por escrito, no es vinculante de ninguna manera, así que soy libre de hacer lo que quiera, realmente. De todos modos, después de irme a la universidad, mi vida fue completamente diferente y finalmente era mi propia persona. Ya no vivía constantemente con miedo a Vicky y a mi padre, y sentía que podía respirar libremente por primera vez en mi vida. Hice muchos amigos durante mi tiempo en la universidad y siempre será memorable para mí. Creo que fueron los mejores años de mi vida. Regresaba a casa para las vacaciones y luego me mantenía alejada de todos. Mayormente, me quedaba en mi mundo y no permitía que Vicky arruinara mi ambiente con sus comentarios y negatividad, porque sabía que solo tenía que tolerarla hasta el momento de regresar a la universidad, así que eso fue genial. Una vez que me gradué de la universidad, me mudé a un apartamento con un par de amigos. En cuestión de meses, encontré trabajo en un bufete de abogados y todavía trabajo allí. Nos especializamos en asuntos relacionados con la corte de familia, como divorcios y acuerdos de custodia, ya sabes a lo que me refiero, y por eso mi padre específicamente pidió mi ayuda. Sin embargo, después de lo que sucedió hace unos meses, dudo mucho que esté dispuesta a ayudarlo. A principios de este año, mi papá y Vicky anunciaron que ella estaba embarazada. Me sorprendió un poco que ella estuviera embarazada a una edad tardía y que incluso hubiera decidido tener al bebé, pero pensé que era algo bueno. Tal vez mi padre sería una presencia más activa en la vida de su hijo esta vez. Los felicité y asistí a su fiesta de anuncio del embarazo, fue más una formalidad porque si no asistía, surgirían muchas preguntas y hubo drama en la familia, así que decidí asistir. No he estado en contacto regularmente con mi papá o Vicky después de mudarme, y solo hablamos 1 o 2 veces al mes. Solo los visito en las vacaciones o en cumpleaños y eventos como estos, siempre y cuando me inviten. Mi papá ocasionalmente se pone en contacto conmigo para preguntarme cómo estoy y yo hago lo mismo por él. Es más obligatorio que algo que realmente queramos hacer.
No hablo con Vicky en absoluto y honestamente estoy feliz de no tener nada que decirle en ese día, y estoy segura de que ella tampoco tendría nada agradable que decirme. De todos modos, incluso en la fiesta de anuncio del embarazo, los felicité y les di un regalo. Vicky no me agradeció ni me miró en todo el día. En realidad, eso me alivió porque significaba que no iba a hacer ningún comentario ni intentar provocarme como suele hacer. Ese fue el desarrollo de ese día y después de eso, me mantuve muy ocupada en el trabajo, así que no los visité hasta que llegó el momento del baby shower. Tuvieron un gran evento organizado y creo que Vicky debía estar en su tercer trimestre, no estoy segura exactamente, pero recuerdo que estaba muy grande y se movía torpemente por todas partes en la fiesta. Mi papá estaba ocupado socializando con los invitados, así que Vicky necesitaba a alguien que la acompañara al baño de mujeres en algún momento. Yo era la persona que estaba más cerca de ella cuando necesitó ir, así que me pidió que fuera con ella. Estaba un poco escéptica y le pregunté si quería que llamara a su madre o tal vez a su hermana para que la acompañara, pero ella me dijo específicamente que quería que fuera yo, y no iba a decir que no a una mujer embarazada, así que acepté. No le di mucha importancia y caminé con ella hacia el baño de mujeres. Después de que terminó, al salir, tropezó en las escaleras que conducían al piso. El baño de mujeres tenía una pequeña escalera con 5 escalones que conducían a la puerta, y fue allí donde tropezó y estuvo a punto de caer, pero intervine justo a tiempo y evité que cayera. Pensé que me agradecería, pero en lugar de eso, comenzó a gritarme y me preguntó si estaba loca. Sabía que ella lo estaba haciendo a propósito porque estaba frente a ella y no había forma de que lo hubiera empujado o causado que tropezara, incluso si hubiera querido hacerlo, y la expresión en su rostro me decía que lo estaba haciendo a propósito. Estaba gritándome para llamar la atención, y funcionó. Todos comenzaron a mirarnos en poco tiempo, y luego mi papá se apresuró a su lado. Le preguntó qué sucedía y por qué estaba gritándome, en lugar de decirle la verdad de que ella estaba bajando las escaleras y tropezó, y yo la salvé. Ella distorsionó la historia y le dijo en voz alta a todos en la habitación que la había empujado por las escaleras. Ni siquiera podía creer que esto estuviera sucediendo, intenté defenderme y le dije que no había hecho nada de eso, le dije que podría revisar las imágenes de seguridad si no me creía, pero desafortunadamente esa área era un punto ciego y no había pruebas, así que era solo su palabra contra la mía. Y yo ya sabía que estaba en problemas porque si se reducía a eso, sabía que mi papá siempre elegiría a Vicky sobre mí, así que eligió creerle y comenzó a gritarme también. Me llamó psicótica y me dijo que debería haberme echado el día que intenté atacarla. Dijo que nunca debería haberme dejado quedarme con él porque debería haber supuesto que estaba mentalmente inestable. Incluso me acusó de tener envidia de Vicky porque ella era todo lo que yo nunca podría ser, ya que era exitosa, hermosa y en general mejor que yo. Dijo que yo siempre intentaba volverlo en su contra sin más que pura envidia. Me llamó una completa psicópata y me dijo que no quería verme merodeando más, así que necesitaba irme antes de que llamara a la policía. Todos los demás en la fiesta también me miraban de manera muy extraña y parecía que todos estaban en mi contra en ese momento, así que en lugar de intentar discutir, simplemente acepté mi destino y me fui. Ya estaba muy humillada y no quería alargar el asunto intentando pelear con mi papá. Sabía que no tenía sentido hablar con él y ya había dicho muchas cosas que no quería escuchar más sobre lo que pensaba de mí, así que me fui y desde entonces no he estado en contacto con mi padre. Lo bloqueé y he estado tratando de seguir adelante con mi vida. De hecho, tampoco he estado en contacto con nadie más de mi familia, porque sé exactamente lo que piensan de mí ahora. Al principio fue difícil, pero ya me había distanciado emocionalmente de mi padre hace mucho tiempo, así que lo acepté bastante rápido. No he sabido de él durante un par de meses y nunca pensé que volvería a buscarme, pero hace una semana me llamó desde un número diferente y me dijo que necesitaba mi ayuda. No podía imaginar para qué necesitaría mi ayuda y estaba curiosa por saberlo, así que acordé encontrarme con él para almorzar un día. Cuando nos encontramos, parecía muy molesto por algo y después de hablar con él, entendí que aparentemente había empezado a sospechar que el bebé no era suyo poco después de que Vicky diera luz. Fue el color de la piel y los rasgos los que lo delataron, porque era ligeramente más oscuro y no parecía caucásico. Mi papá es blanco y también lo es Vicky, así que era bastante improbable que terminaran con un bebé con tono de piel más oscuro. Vicky intentó convencerlo durante semanas de que el bebé era suyo, pero finalmente se rindió y le dijo la verdad, porque ya no había sentido mentirle más. Él ya lo había descubierto y solo necesitaba escucharlo de ella. Pero al parecer, Vicky había estado saliendo con un compañero de trabajo alrededor del momento en que quedó embarazada. No había anticipado que el bebé sería de él porque solo habían estado juntos un par de veces y después se mudó. Entonces no volvió a verlo. Simplemente asumió que el bebé sería de mi padre, pero ahora que no era así, ya no podía mentir al respecto. Cuando mi padre descubrió la verdad, se mudó de la casa y comenzó a vivir lejos de ella. Me sorprendió bastante, porque siempre había creído que al menos estarían ahí el uno para el otro en muchas cosas, pero nunca la había tomado por una tramposa, aunque no puedo decir que me sorprenda, porque una persona terrible siempre es simplemente una persona terrible.
Mi papá me dijo que ni siquiera se había molestado en intentar comunicarse con él después de que dejó la casa y finalmente llegó a la conclusión de que como él no iba a buscarlo y no estaba seguro de que pudiera perdonarla, incluso si ella hablara con él, lo mejor para él era divorciarse. Él dijo que no estaba feliz al respecto, pero era lo único que haría. Me sentí mal por él, pero no estaba seguro de que esto tuviera algo que ver conmigo. Pensé que tal vez iba a disculparse por tratarme mal toda mi vida y tratar de ser un mejor padre, pero estaba equivocado. Obviamente, solo estaba hablando conmigo porque quería que fuera su abogado de forma gratuita. Ni siquiera sé por qué asumí que él querría disculparse conmigo. Obviamente, no es ese tipo de persona. Ni siquiera cree que haya hecho algo mal. De todos modos, le dije que no haría nada por él de forma gratuita y lo mejor que podía hacer por él era ponerlo en contacto con mis compañeros de trabajo y pedirles que lo ayudaran. Pero no iba a hacer nada por él. No estaba obligado a ayudarlo e incluso ofrecí ponerlo en contacto con mis compañeros de trabajo como un favor. Ni siquiera estaba obligado a hacer eso. La única razón por la que dije eso fue porque no quería involucrarme en este caso yo mismo. Le dije que no estaba dispuesto a involucrarme y le deseé suerte, pero él se enojó conmigo. Empezó a pelear conmigo en el restaurante donde estábamos almorzando ese día y comenzó a acusarme de ser ingrato y me dijo que estaba actuando como un niño mimado. Pensé que era realmente injusto que me acusara de eso porque él me había tratado muy mal toda mi vida y nunca se había molestado en construir una relación conmigo. Incluso llegó al extremo de llamarme mentalmente inestable y celoso de Vicky, así que no tenía ninguna razón para ayudarlo en este momento. La única razón por la que se acercó a mí fue porque pensó que iba a hacer algo por él de forma gratuita. Luego me recordó que él había sido quien pagó por mi carrera universitaria, así que le debía eso. Y luego decidí recordarle que solo accedió a hacerlo porque pensó que yo le iba a pagar de vuelta, así que no era como si me estuviera haciendo un favor. Literalmente exigió que lo ayudara, pero simplemente me reí en su cara y salí del restaurante. Desde entonces, él y mi familia han estado tratando incansablemente de hacer que hable con él y siguen tratando de manipularme para que lo ayude. Ni siquiera entiendo qué hacer en este momento. Soy una mal hija por negarme a ayudar a mi padre de forma gratuita después de que me cortó y eligió creerle a mi madrastra. Actualización número 1, así que he decidido cortar todo contacto con mi padre y bloquear a todos mis parientes. Se estaba volviendo demasiado tóxico para mí y constantemente intentaban presionarme para que aceptara ayudar a mi padre. Les dije que si realmente querían ayudarlo, tal vez deberían encontrarle un abogado en lugar de intentar molestarme, y luego los bloqueé a todos. Solo les había permitido tener acceso a mí hasta ahora porque no me habían hecho nada malo, o eso creía, pero no defenderme ni siquiera cuando era niño ya era suficientemente malo. Todos me dejaron ser acosado y no dijeron nada durante mucho tiempo, pero ahora que mi padre está siendo perjudicado, todos tienen algo que decir al respecto y quieren defenderlo. Doble moral en su máxima expresión. Pero de todos modos, eso ya no es asunto mío y simplemente no me importa nada de esto. Quiero seguir trabajando en paz y solo espero que se mantengan fuera de mi vida ahora. Actualización número 2, me enteré por mi primo, con quien todavía tengo una buena relación, que mi padre ha iniciado un divorcio y él está yendo con uno de los mejores abogados de divorcio del país. Sé que va a ser costoso, así que ni siquiera entiendo por qué querría hacerlo de forma gratuita. Él tiene dinero, simplemente no estaba dispuesto a gastarlo y pensó que si podía obtener mis servicios de forma gratuita, no habría nada mejor que eso. Ni siquiera se disculpó por nada y pensó que simplemente lo dejaría pisotearme. Bueno, ahora gano mi propio dinero y no dependo de él para nada, así que no voy a ser un felpudo para él. Sinceramente, estoy un poco contento de que esto le esté sucediendo a él y Vicky, porque después de la forma en que me han tratado toda mi vida, se lo merecen completamente. De hecho, lo diré, se merecen el uno al otro también. Son el uno para el otro. Actualización número 3, bueno, por lo que acabo de escuchar, al parecer el divorcio ya no está sucediendo. Mi papá inició un divorcio hace aproximadamente 2 semanas y de repente mi primo se comunicó conmigo para hacerme saber que han decidido trabajar en su matrimonio e intentar superar esto. Han cancelado los trámites de divorcio y están buscando un consejero matrimonial. Ni siquiera pude dejar de reír cuando escuché eso, porque Dios mío, es tan ridículo. No puedo imaginar a un hombre que se respete a sí mismo que se quedaría con una mujer así, pero supongo que mi papá realmente no tiene ningún respeto por sí mismo. Estoy muy feliz de que mi primo esté de mi lado, porque de lo contrario no estaría recibiendo ninguna información de mi familia. Aparentemente soy uno de sus temas favoritos, porque constantemente siguen hablando de lo ingrata que soy y cómo le hice una mala jugada a mi padre. Nadie merece una hija como yo, al menos no alguien como mi padre. Estoy de acuerdo con ellos, ciertamente no merecen a alguien como yo. Actualización 4, han pasado casi un año desde la última vez que hablé con mi padre y no he tenido ninguna interacción con él desde entonces. Según sé, se han mudado y están criando a su hijo con la ayuda de Vicky y su familia. Se han trasladado a Missouri para tener un nuevo comienzo y estoy realmente feliz porque esto significa que están lejos de mí.
Recientemente recibí mi primer ascenso y mi vida va bastante bien. No he estado en contacto con nadie de mi familia, excepto mi primo, que comenzó a salir con uno de mis compañeros de trabajo y las cosas van a avanzar con él. Han pasado 6 meses y siento que estamos destinados a estar juntos, y hemos tenido una discusión al respecto y él también siente lo mismo por mí, así que sé que esto no es unilateral. Esta es la primera vez que realmente me siento amada por alguien y me pongo emocionada incluso al hablar de esto, pero estoy realmente feliz. Honestamente, parece que tan pronto como mi papá y Vicky se fueron de este estado, las cosas empezaron a mejorar para mí. Mi carrera va muy bien, tengo un novio estable, tengo amigos que me aman. Tal vez no tenga una familia, pero mi primo es suficiente para mí. Sinceramente, estoy muy bien y eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por mostrar tanta preocupación por mi situación y pedir actualizaciones incluso un año después. Demuestra cómo a veces las personas que ni siquiera conoces se preocupan más por ti que tu propia familia. Gracias por todo lo que me han enviado, nunca olvidaré nada de esto. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.